Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida de San Jacinto. Es un gusto y un placer que se puedan sintonizar con nosotros. Esperemos que sea de gozo esta predicación. Dios les bendiga. Es un placer una vez más poder comunicarnos, poder estar juntos por medio de esto. Deseamos que Dios te bendiga. Vamos a estar comenzando un tiempo en que nos presentamos delante de la presencia de Dios para escudriñar su palabra. Recuerde una cosa, Dios es santo. Y porque Él es santo, todo lo que le rodea es santo. Por lo cual en estos momentos que vamos a estar invocando su nombre, yo quiero animarle que usted se imagine que está en la iglesia. Que está en la iglesia, no en su casa, no donde quiera que se encuentre en este momento. Haga de cuenta que donde quiera que usted se encuentre en este momento sea el lugar donde se va a encontrar con Dios. Imagíneselo como una iglesia y con esto me refiero a que dejemos toda distracción a un lado. Dejemos nuestros celulares, si es que lo tiene por ahí, si es que le timbra, le mandan texto, ignórelos. En estos momentos vamos a dedicarnos a buscar la presencia de Dios en nuestra vida, que Dios permita que no nos levantemos ya, guardemos nuestro lugar y entremos en comunión unos con otros, y estemos de acuerdo en lo que se va a estar predicando para que Dios obre en nuestras vidas. Ojalá que pueda reunirse con alguien para que juntos escuchemos la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te doy gracias, Padre, en estos momentos por tu amor y tu misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias te damos, Padre, porque en estos tiempos difíciles tú has estado con nosotros. Tu mano continuamente nos ha fortalecido, nos ha suplido toda necesidad. Gracias, Padre, porque
Por más difíciles que son los tiempos, tú eres grande y poderoso en nuestras vidas y te agradecemos que has tenido mucho cuidado de nosotros. En esta hora te pido que por medio de tu Espíritu Santo toques la vida de los que nos escuchan. Toca sus vidas, escucha sus oraciones y que un milagro se lleve a cabo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es, mi hermano. Estamos reunidos en el nombre del Señor. Recibe un saludo de la Iglesia Nueva Vida. Los que no nos hemos podido ver por mucho tiempo, te deseo que ahí en tu casa Dios te bendiga, que Dios bendiga toda tu casa. Sabemos que hay personas que nos están viendo de lugares más lejanos y te queremos decir en esta hora que agradecemos mucho que tengas ese deseo de comunicarte con nosotros, de juntos buscar lo que Dios tiene para nosotros. Así es de que si vives cerquitas, si vives lejos, te deseamos que Dios te bendiga. En estos momentos voy a estar leyendo una escritura y es una escritura muy importante, aunque toda la escritura es importante, pero para el día de hoy, esta es la escritura que posiblemente Dios tiene para ti. Y esta escritura se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 22, que dice: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. Abisai ben Dob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la luz de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sicabai Ustaí mató a Zafat, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanam, hijo de Jare Orehim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, la cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos. También era descendiente de los gigantes. Así es. Entonces, en esta hora quisiera hablarte de un tema que quisiera que fuese como un consejo para tu vida. Y este consejo es: no bajes la guardia. No bajes la guardia. Es muy importante que nosotros nos mantengamos con la guardia en alto. La Escritura lo pone de otra palabra y dice: sé sobrios y velad. Sé sobrios y velad. Esto es mantener nuestra guardia, estando velando, estando sobrios, estando conscientes, sabiendo que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Muchas de las veces vemos la Escritura y vemos cómo Dios obra en las personas o en los hombres de Dios, cómo obró. Y muchas de las veces vemos a estos hombres y vemos solamente un lado de la vida de ellos. Cuando vemos a David, cuando vemos a Abraham, cuando vemos a Moisés, cuando vemos a Daniel, tenemos muchas cosas hermosas de ellos, muchas cosas que nos gustan. Pero la Escritura nos enseña los lados buenos y los lados difíciles en la vida de ellos. Vemos a Abraham, el padre de la fe, y lo conocemos como un gran hombre de fe. Pero no olvidemos que él, como los otros siervos de Dios, tuvieron también tiempos muy difíciles en que ellos tuvieron que acercarse a Dios para buscar la fortaleza que ellos necesitaban.
aunque Moisés era el padre de la fe, lo vimos cuando Dios le pide a su hijo para ser sacrificado. Y nos imaginamos cuán dolor haber sido para él tener que obedecer a Dios en algo semejante a esto. Me imagino la amargura que había en su corazón, la tristeza que había en su corazón. Pero sin embargo, podemos ver que fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón y le sirvió y estuvo dispuesto a hacer todo lo que Dios pedía de él. Y eso es lo que vemos. Y por eso es que nunca tenemos que bajar la guardia. Porque hay muchas victorias en nuestra vida, pero sabemos que también hay luchas muy difíciles. La Escritura nos dice algo que es muy cierto. Y en esto tenemos que estar conscientes nosotros de que nosotros somos carne y necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida para poderle hacer frente a todas las acechanzas del diablo. La Escritura nos enseña y nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mira lo que dice la Escritura. La Escritura dice en estos versículos: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aún los hombres de Dios, que nosotros los conocemos en la Escritura como héroes de la fe, aún ellos, que aún siendo hombres justos, dice la Escritura, no hay hombre justo que nunca peque. Entonces, si no hay hombre justo que haga bien y nunca peque, quiere decir que la tentación a pecar siempre va a estar presente. O en otras palabras, siempre vamos a ser tentados. Siempre el tentador va a venir a tratar de destruir nuestra fe, a destruir nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia. Él siempre va a tratar. ¿Y sabe cuántas veces va a tratar? Todas las veces que Él quiera. Por eso nuestra guardia nunca debemos de bajarla. La Escritura nos dice, cuando Jesús fue al desierto para ser tentado por el diablo. Tenemos ese ejemplo. Jesús enfrentó al enemigo con la palabra de Dios. Y cada tentación que el enemigo traía, Jesús contestaba con la palabra, con la palabra. Dice la Escritura, resistir al diablo y de vosotros huirá. Someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y esto es lo que hizo Jesús, y Jesús usó la palabra y dice la palabra de Dios, algo que no se te debe de olvidar como a mí no se me ha olvidado. Dice la Escritura que cuando Jesús hubo citado la palabra estas 3 veces, dice, y el diablo le dejó por un tiempo. Por un tiempo quiere decir que después va a regresar otra vez. Porque después va a regresar otra vez a tentarnos. Dice los versículos con los cuales abrimos, nos enseña y nos dice que hubo guerra con los filisteos. Dice que hubo guerra, dice la Escritura, volvieron los filisteos a hacer guerra contra Israel. David había enfrentado a los filisteos muchas veces había enfrentado a los filisteos. Y en esta ocasión dice, volvieron a hacer guerra. Nos enseña que aunque había derrotado a los filisteos, después de un tiempo los filisteos regresaban a volver a hacer guerra contra David. Entonces, esto nos lleva a pensar en nosotros mismos. Que el enemigo de nuestra alma nunca se cansa. Y aunque lo derrotemos una vez tras vez,
El enemigo volverá a intentarlo. Y por eso es de que no debemos asumir que porque ya lo derrotamos en el pasado, lo derrotamos 2, 3 veces, no debemos asumir que no va a regresar a tentarnos otra vez. Entonces, por esta razón es que no debemos confiarnos en nosotros mismos y bajar nuestra guardia. La palabra de Dios dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Tenemos que vestir toda la armadura de Dios para poder estar preparados contra toda acechanza del enemigo. Y así cuando el enemigo venga y ataque, dice, habiendo terminado todo, vamos a estar firmes. Entonces toda la armadura tenemos que traerla puesta todos los días y nunca bajar nuestra guardia. Por más bien que se miren todas las cosas, nunca debemos bajar nuestra guardia. Los filisteos volvieron a hacer guerra contra David o contra Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Y David se cansó. Muchos de nosotros hemos experimentado las victorias que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros hemos vencido al enemigo. Hemos vencido la tentación del alcohol, la tentación de las drogas, quizá del cigarrillo y de muchas otras cosas, y lo hemos vencido. Pero sin embargo, tenemos que tener algo en mente, que debemos de mantener nuestra guardia en alto, porque tarde que temprano el enemigo vuelve a atacarnos con las mismas tentaciones. Y si no estamos preparados, si no tenemos nuestra guardia en alto, podemos caer. Y entonces dice la Escritura que David se cansó. David se cansó. Todos nos cansamos. Todos nos cansamos tarde que temprano. Y cuando nosotros nos cansamos, debemos de tener nuestra guardia en alto. Cuando nos cansamos y tenemos nuestra guardia en alto, sabemos qué hacer para defendernos del enemigo. Sabemos que entender que tenemos personas que oran por nosotros, que nos ayudan a orar, que nos ayudan a estar firmes, que nos socorren, que velan por nosotros como nosotros lo hemos hecho con ellos. Y entonces, cuando el tentador venga, no va a poder hacer nada. Y por eso le digo, aunque lo hayamos vencido vez tras vez, tras vez, tras vez, Él seguirá intentando destruir nuestras vidas. Dice la Escritura que David se cansó. Cuando él se cansó, dice que descendió un gigante y trató de matarlo. Porque son esos tiempos los que usa el enemigo para tratar de destruirnos. Usa los tiempos que pasamos por tristeza, por escasez, por enfermedad, por soledad. Esos son los momentos en los cuales Él vuelve a regresar para tentarnos una vez y tratar de destruirnos. Pero cuando nosotros mantenemos nuestra guardia en alto, aún en los momentos de soledad sabemos que Dios está con nosotros. Aún en los momentos de escasez sabemos que Él es nuestra abundancia. Es importante que nosotros nos mantengamos muy cerca del Señor. Entonces, nuestras batallas tenemos que recordar que no duran un ratito. Nuestras batallas duran toda la vida. Toda la vida vamos a tener batallas. Y toda la vida podemos ser más que vencedores. Toda la vida podemos ser más que vencedores si nosotros nos mantenemos firmes delante del Señor, si nos mantenemos con la palabra de Dios en nuestras vidas.
los versículos que leímos nos enseñan, cuando David se cansó, vino este gigante para pelear con él y por poco lo mata, porque David se había cansado. David ya no era el mismo joven que había peleado con aquel gigante Goliat. Ahora eran nuevas batallas, nuevas personas, nuevos gigantes. Pero David siempre estaba firme confiando en el Señor. Por eso es que uno de sus compañeros salió, peleó contra el gigante y lo venció. Y dice la Escritura que después de un poco tiempo volvieron a hacer guerra contra Israel y aparecieron otros gigantes, pero Israel los venció. Y si sigue leyendo, apareció otro gigante y lo vencieron. Apareció después otro gigante que dice la Escritura, que tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies. Era un hombre de guerra, pero también fue vencido. También fue vencido. Y en nuestra vida aparecen y aparecerán gigante tras gigante tras gigante. Pero no importa cuántos gigantes vengan a nuestra vida a tratar de desanimarnos, a intentar hacernos volver una vez más a la senda antigua, a los caminos antiguos, a los vicios antiguos. No importa cuántas veces venga, nosotros tenemos el poder en Cristo Jesús para derrotarlos, para derrotar al enemigo. No importa cuántas veces. No podemos pensar nosotros, no podemos pensar que le hemos servido muchos años. No podemos pensar que tenemos mucho tiempo sirviéndole y que estamos suficientemente preparados para hacerle guerra. Nunca vamos a estar lo suficientemente preparados nosotros mismos. Tenemos que revestirnos del poder de Dios para poder vencer. No podemos pensar que estamos lo suficientemente preparados. No podemos pensar que nunca va a haber quién ni qué nos tumbe. Porque a veces nos sentimos autosuficientes, nos sentimos fuertes, nos sentimos que llevamos muchos años de conocerle y que no hay qué ni quién nos pueda tumbar. Debemos de alejar estos pensamientos porque nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, nuestra fuerza no es mental, nuestra fuerza viene del poder del Espíritu Santo que Él derrama sobre nosotros. Por eso la Escritura nos exhorta vez tras vez a que caminemos en el Espíritu. Nos exhorta a que vistamos toda la armadura de Dios para que podamos hacerle frente a todas las acechanzas del diablo. Todos los días tenemos que hacerlo, todos los días, porque hemos entrado en una guerra que no va a terminar hasta el día que el Señor venga por nosotros. Entonces, toda nuestra vida vamos a tener guerra. Y va a haber tiempos en que no hay guerra y todo está tranquilo. No tenemos problemas, no tenemos necesidad, no tenemos escasez, no tenemos problemas. Pero esa no es razón para que nosotros bajemos la guardia. Esos son los momentos que a veces el enemigo espera que todo esté bien. Y dejemos de orar y dejemos de leer la Escritura y dejemos de tener de comunión con los hijos de Dios y sorprendernos. Y cuando estamos en las manos de Dios y le buscamos, siempre vamos a poder vencer al enemigo en todo momento. No sé cuántos gigantes han venido a tu vida. Aquí vemos
si no me equivoco, 5 gigantes que vinieron en diferentes etapas tratando de destruir al pueblo de Dios. Y en nuestra vida estos gigantes se presentan de diferentes maneras. Quizás sean problemas financieros, quizás sean enfermedades. No sé por lo que pasas, no sé cuáles son tus luchas, pero una cosa sí sé, que en cada lucha Dios está con nosotros. Por eso a Dios se le llama Jehová de los ejércitos, porque Él es quien pelea por nosotros. Él es quien sale a nuestra defensa. Te encuentres triste, te encuentres solo, te encuentres enfermo, como sea que te encuentres en esta hora, te quiero decir que Dios está contigo. Y que nunca bajes tu guardia por más difíciles que se pongan los días, se pongan las situaciones. Tu guardia siempre levántala, sé sobrio y velad, porque vuestro enemigo, el diablo, anda buscando a quien devorar. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resiste, resiste, resiste. No bajes la guardia, resiste, resiste. Y de vosotros huirá. Así como todos estos gigantes fueron derrotados, la Escritura dice que Él derrotará a vuestros enemigos. Y a veces nuestro enemigo es la soledad. A veces nuestro enemigo es la enfermedad. A veces nuestro enemigo es la escasez. Pero en cada circunstancia, Dios está con nosotros. Así es, mi hermano, mi amigo, en esta hora. Este es mi deseo. Que Dios te bendiga. Que Dios te prospere y que te dé victoria tras victoria. Que así como el enemigo trae guerra tras guerra tras guerra tras guerra, Dios te dé victoria tras victoria tras victoria. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. En estos tiempos que estamos viviendo, Dios te dé la sabiduría y la fortaleza de salir adelante, de cubrir a tu familia en las manos de Dios. Ese es mi deseo, que Dios te bendiga y te prospere y bendiga toda tu casa y cualquier necesidad que haya, que Dios te la supla. Te saludo una vez más y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe un saludo de la Iglesia Nueva Vida. Hasta pronto.